Concesionarios del transporte de la Ciudad de México realizaron el foro Seguridad en el Transporte, retos y perspectivas en las instalaciones del Congreso local. En este foro se virtieron ideas para garantizar trayectos seguros tanto para usuarios como para choferes a través de medidas de prevención y sensibilización de los operadores del transporte, básicamente taxis. Los concesionarios exigieron la regulación equitativa para prestadores de servicio de transporte privado a través de aplicaciones, así como los mismos controles que se exigen para operar un taxi o montar un sitio. Nosotros creemos que los sitios y bases son una fuente de seguridad tanto para el usuario como para el transportista. Pero nos hemos encontrado con la calamidad de tantos y tantos requisitos para poder regularizar una base, siendo que estas pueden ser un foco de padrones reales de los taxistas que trabajan en ellas. Las medidas de seguridad propuestas por la Asociación Transportistas Unidos por México buscan que los usuarios se sientan seguros al abordar un vehículo y son: no insistir en hablar con el usuario, no usar cristales polarizados ni objetos que obstruyen la visibilidad hacia el interior del vehículo, usar la luz interior en horario nocturno y, en caso de dar a trabajar el carro, pedir documentación del chofer y referencias. La seguridad para nosotros es esencial, compañeros. Necesitamos un trabajo en conjunto con las autoridades correspondientes para poder llegar a un fin de una seguridad plena y cierta para todos nuestros usuarios y para todos nuestros choferes. Los transportistas también hicieron algunas recomendaciones para los usuarios, que son las siguientes: hacer uso de aplicaciones para compartir la ubicación en tiempo real, verificar que cuente con el tarjetón en un sitio visible y que corresponde al chofer, prever la ruta que se utilizará en el traslado, verificar las placas del vehículo y, en caso de ser posible, identificar el logo de la agrupación a la que pertenece el vehículo, y no abordar los vehículos privados que son utilizados para el transporte. Imágenes: Javier Martínez, información y voz: Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.